Muy buenas, ¿qué tal? Estamos una vez más en un tutorial sobre Dying Light. En este caso vamos a hablar de cómo elegir las habilidades para decantarnos por el estilo de juego que se base más en la agilidad y el sigilo. ¿Vale? Vamos a empezar por el rango de supervivencia. Y en el rango de supervivencia, la verdad es que no hay mucho tampoco que destacar para este modo de juego en concreto, pero también vamos a destacar un par de cositas. Por ejemplo, aquí tenemos los potenciadores que lo que nos va a permitir es crear pociones mediante las plantas que vayamos recogiendo por el escenario. ¿Vale? Una de las plantas nos ofrece, una de las pociones, perdón, nos ofrece la capacidad de ver de noche, lo cual nos hace poder tener la ventaja del sigilo y de no tener que usar la linterna para poder pasar desapercibidos con más facilidad. Otra de las habilidades que potencia estas pociones es que aumenta tu capacidad de resistencia, por lo que puedes correr más tiempo sin cansarte. Son interesantes en este sentido. Y también en el rango de supervivencia, en el árbol de rango de supervivencia, tenemos el camuflaje. El camuflaje nos permite, cuando hemos matado a un zombie, nos permite camuflarnos con sus tripas, digamos, nos las restregamos por encima, vemos un poquito de color amarillo, bueno, un poquito bastante, pero los zombies no nos detectan. Entonces podemos pasar entre gran cantidad de zombies sin que nos detecten. Va muy bien para abrir cofres, furgonetas de policía, coches de policía, para huir, momentos difíciles, es muy, muy práctico. Pero hay que llevar cuidado porque si te quedas parado en medio de un gran grupo y se chocan contigo y ven que haces cosas raras, que no eres un zombie normal, se mosquean y empiezan a atacarte. Si les pegas también te atacan. Se dan cuenta, dicen, hostia, este no es un zombie, porque si no, no me estaría pegando. Pero tenemos justo al lado el ataque con camuflaje, que esto nos permite atacar a un zombie habiéndonos camuflado anteriormente sin que nos detecten, sin que se den cuenta de que no somos unos zombies. Muy bien, pues hasta aquí en el árbol de habilidad para el rango de supervivencia. Pasamos al árbol de habilidad de agilidad. Aquí vamos a encontrar las mejores mejoras, nunca mejor dicho, para mejorar, otra vez, valga la redundancia, nuestra capacidad de correr, de saltar, de hacer parkour, vamos. Entonces, como ya expliqué o he explicado en el vídeo que trata sobre cómo elegir esa habilidad de combate, este árbol en concreto está muy bien dividido en dos mitades. La de la izquierda sería para el combate, habilidades para el combate, y todo el lado izquierdo nos serviría para habilidades para agilidad, que es lo que estamos buscando en este caso. Entonces, es muy sencillo. Vamos a ir eligiendo de arriba a abajo según nuestras preferencias, lo que más nos va llamando la atención, lo que más nos apetece. Recordar que si le das al cuadrado en cualquiera de las habilidades, te muestra un vídeo de lo que supondría conseguir esa habilidad. Entonces, al margen de que en este árbol de habilidades puedes elegir cualquier habilidad del lado derecho porque son todas buenas para lo que estamos buscando, esta, en concreto, experto corredor, es muy interesante en cuanto llegas a nivel 5, que es lo que te pide para conseguirlo, desbloquearla, porque, como bien dice, mejora tu habilidad de correr, aguantas más tiempo corriendo, escalar de forma más ágil. En definitiva, te chetas mucho a la hora de hacer parkour y se nota bastante, ¿vale? Es una mejora muy significativa. Y ya cuando llegamos a nivel 12, maestro corredor hay que cogerla sí o sí porque la mejora ya no es significativa, es ultra significativa porque vas a ver cómo cambia y cómo mejora la manera de correr, la rapidez, a la hora de saltar obstáculos, de hacer giros en el aire, de agarrarse a las superficies de las que el personaje se agarra. Es una mejora increíble, ¿vale? Muy muy buena. Ahora quiero hablar de esta habilidad Tic Tac porque no quiero que te pase lo que me pasó a mí. Yo, al ver el icono de esta habilidad, interpreté que puedes correr por las paredes.
Y yo pensé, joder, qué puntazo, voy a empezar a dar saltos de un lado a otro de la calle como un ninja, muy guapo. Pero no es así, ¿vale? Atención con esto, no es así. Lo que en realidad te permite hacer, que es lo que pone en la descripción, pero bueno, yo se ve que no lo leí bien, a ti te puede pasar también, o lo leíste bien, y te crees que puedes correr por las paredes. Pues no, solo puedes correr en dirección vertical. Conforme llegas de frente a un muro y le das a R1 de nuevo, le das al salto de nuevo, entonces corres por la pared, pero en vertical. Eso sirve para sortear partes de muro en las que no hay ningún tipo de agarre con más facilidad. Está muy bien, pero no es lo que parece en el icono de la habilidad, ¿vale? Y por último, en este árbol de habilidad, sí que la última mejora, que siempre es la mejor, está destinada a este lado de combate que buscamos, en el que queremos agilidad y sigilo, porque corredor definitivo hace que puedas hacer todo lo que estabas haciendo antes, pero sin cansarte, ¿vale? Y es una grandísima ventaja, es una auténtica pasada. Y por último vamos a pasar al árbol de habilidad de potencia, que en principio puede parecer que no tenga muchas habilidades para el tema de la agilidad, y así es, no las tiene, están casi todas enfocadas al combate directo, pero de todos modos vamos a hacer vamos a elegir un par de ellas. Esta, por ejemplo, ataque en caída, nos va a venir muy bien, porque en nuestro estilo de juego que estamos eligiendo vamos a escoger mucho caminos altos por encima de las calles, y una muerte en caída es muy efectiva en muchos momentos, así que esta habilidad es muy recomendable. Y eliminación nos permite eliminar a un enemigo por la espalda, rompiéndole el cuello. Es una habilidad muy útil para el sigilo, y también para combinarla con camuflaje, que la hemos visto antes en el árbol de habilidad, en el árbol de Navidad iba a decir, en el árbol de habilidad de supervivencia tenemos camuflaje. Si la combinamos con eliminación, tenemos un recurso perfecto para ir aniquilando zombies de aquí para allá sin que nadie nos vea, porque la verdad que en algunos momentos, si te ven, si te detectan, se te puede complicar la cosa. Y sobre todo, si estás eligiendo estas habilidades para ser más ágil y más sigiloso, no habrás elegido habilidades para ser más fuerte y más potente. Entonces, si se te complica la cosa, puedes estar un poquito en desventaja. Así que hasta aquí este tutorial de cómo elegir habilidades para jugar con un estilo de salto, de sigilo, de agilidad, al fin y al cabo. Aquí termina, espero que te haya gustado, que te haya servido de ayuda, y cualquier duda que tengas no dudes en comentar. Y un saludo, que te vaya muy bien y cuídate mucho. Hasta luego.